Vamos a continuar con el estudio del personaje de Lot del Antiguo Testamento. Lo comenzamos ya hace algunas semanas. La semana pasada nos quedamos en el momento de la misericordia de Dios con este creyente, sacándolo de la ciudad justo antes de ¿Tienes un bolígrafo, Antonio? Justo antes de ejecutar los juicios sobre Sodoma, Gomorra y las ciudades de la llanura. Y bien, pues nos quedamos en el capítulo 19, si recordáis. Capítulo 19. Y vemos ya el momento decisivo de los ángeles apremian a Lot para que salga de Sodoma, y en el versículo 23 al 25 tenemos el juicio de Dios sobre estas ciudades, ¿no? Dice el versículo 23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Realmente hoy en día se habla muy poco del juicio de Dios. Yo escucho muchas predicaciones, las veo por televisión y no se habla mucho del juicio de Dios. Y el juicio de Dios está ahí, está en la Biblia, está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento aparece. No es que Dios se complazca en efectuar el juicio sobre los impíos. Él dice que Él no quiere la muerte del impío. Él dice que es tardo para la ira. Pero hay un momento que por su justicia Él tiene que ejecutar los juicios sobre el pecado. Y aunque Dios tarda y Dios se demora en la ejecución de esos juicios, llega un momento que suceden y ocurren, y son juicios severos. Los juicios de Dios son severos. Cuando Pablo nos habla de Dios, nos habla de su bondad, pero a la par de su severidad. Fijaros lo que dice en Romanos 9. Dice, mira pues la bondad. Romanos 9. No, Romanos 9, no, Romanos 11, perdón. He querido decir Romanos 11. ...22... Dice, mira pues la bondad de Dios es infinita. Dice, y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Bueno, está hablando aquí del juicio sobre Israel y del llamamiento a los gentiles, ¿no? Pero bueno, lo que quiero que veáis en ese versículo es que Dios es bueno, es la fuente de toda bondad, de todo lo que es bueno. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Pero Dios también es justicia, y esa justicia hace que Él tenga que juzgar y castigar el pecado, porque de otra manera Él no sería Dios. Él no sería Dios. Fijaros la severidad de Dios, que Él no detuvo la mano de su Hijo por amor a nosotros. Él tuvo que juzgar a su Hijo. En la cruz, por nosotros, los juicios de Dios cayeron. Él tomó la terrible copa de la ira de Dios y la apuró hasta el final para dejarnos a nosotros bendición. Entonces, Dios puede ser justo y justificarnos a la vez solamente porque las demandas de juicio de su perfecto carácter como justo y santo han sido satisfechas en su Hijo, ¿no? Entonces, vemos a través de toda la Biblia advertencias de juicio y ejecuciones de castigo, ¿no? Hoy en día, pues,
esto se obvia un poco. Hoy en día en la predicación del Evangelio normalmente es, pues eso, di la palabrita, ten el sueñecito, ten la visioncita, que Dios te va a dar, que Dios te va a hacer, que Dios te va... Y sin embargo, no se habla mucho del juicio de Dios, ¿no? Uno de los mayores avivamientos que han venido en los últimos tiempos fue el avivamiento llamado el Gran Despertar en Estados Unidos. Y uno de los que encabezaron ese avivamiento fue Jonathan Edwards. Y de sus principales mensajes, era hablando del juicio de Dios, hablando del infierno, aquel mensaje que a lo mejor habéis oído nombrar o incluso lo habéis escuchado. Yo lo he escuchado, desde luego es estremecedor. Pecadores en manos de un Dios airado. Entonces, la ira de Dios está ahí. La misericordia es lo que hace que no caigamos en el infierno inmediatamente que pecamos, inmediatamente que tomamos la decisión de rechazar a Cristo. Su gracia y su misericordia están manteniéndonos, y si estamos vivos en el día de hoy y nos hemos levantado y podemos respirar y podemos estar aquí, es por su pura gracia y por su pura misericordia. Y no hay ningún motivo para que el juicio no se ejecute inmediatamente sobre los impíos, sobre aquellos que rechazan al Señor Jesucristo. Entonces, la gracia y la misericordia de Dios están ahí, a la par que su severidad, como nos dice este pasaje de Romanos 11 que hemos visto. Si os dais cuenta, Dios advierte siempre, advierte y no se cansa de advertir. Fijaros cuando vamos a Levítico capítulo 26, Dios advierte a su pueblo, ¿no? Dios advierte a su pueblo y le dice, en primer lugar, bendición si anduvierais en mis caminos, en mis decretos. Levítico 26, 3. Dice, si anduvierais en mis decretos, guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo, la tierra rendirá sus productos, el árbol del campo dará su fruto, vuestra trilla alcanzará tal, bendición hasta el versículo 13. Hasta el versículo 13, bendición. Pero ahora, a partir del versículo 14, fijaros lo que dice Dios. Pero si no me oyereis ni hiciereis todos mis mandamientos, si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto, enviaré, y aquí viene maldición hasta el versículo 39, fijaros qué advertencia da a partir del versículo 32. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones, desenvainaré espada en pos de vosotros, vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo. Todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Versículo 36. Y los que quedaren de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Bueno, estas cosas son terribles. Yo cuando leo estas cosas me recuerda a los judíos en los campos de concentración, ¿no? Y realmente, porque fijaros lo que dice el versículo 38, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá, y los que queden de vosotros decaerán en la tierra de vuestros enemigos por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres, decaerán con ellos. O sea, Dios advirtió a este pueblo, Dios no ejecutó estos juicios de inmediato. Dios había dado unas normas para que cuando entrasen a la tierra no fueran tras la avaricia, tras la maldad, tras los dioses ajenos, porque ir tras los dioses ajenos era corromperse. Sacrificaban a sus hijos, a esos dioses. La tierra no la dejaban descansar.
por el afán de lucrarse, se robaban unos a otros, los gobernantes robaban más o menos como hacen hoy, ¿no? Robaban al pueblo, lo oprimían con impuestos, le sacaban todo lo que podían. Bueno, un desastre, un auténtico desastre, ¿no? Y no dejaban descansar la tierra. Dios había dicho que lo iba a bendecir. Si guardaban sus normas, las normas suyas eran 6 años, la tierra estaría para trabajarla, el 7º año reposo, para que también reposara la tierra y fuera para beneficio de ellos. No era un capricho de Dios, porque está comprobado que a la tierra, si no se le da un descanso, la tierra llega un momento que es improductiva, ¿no? Entonces, todas estas normas Dios las daba para beneficio de ellos. Pero claro, ellos hicieron oídos sordos a Dios, echaron la palabra de Dios tras sus espaldas. Dios les vuelve a advertir otra vez en Deuteronomio. Esta es una advertencia que da en Levítico, pero es que en Deuteronomio 28 Dios hace lo mismo, daros cuenta. En Deuteronomio 28, antes justo de entrar a la tierra, estas advertencias de Levítico las dio como 40 años antes de las de Deuteronomio. Las de Deuteronomio en el 28 prácticamente vuelve a repetirle las mismas cosas. Le vuelve a decir lo mismo. Fijaros, 28.1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para cumplir y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, etc. Y luego a partir del versículo 15 dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová para procurar cumplir todos estos mandamientos, maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito, 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 hasta el final, juicio de Dios, juicio de Dios, hasta el versículo 68, juicio de Dios. Y se lo vuelve a repetir aquí, se lo vuelve a repetir en los jueces, se lo vuelve a repetir, o sea, es que no, Dios tenía paciencia, Dios es paciente, tardo para la ira, misericordioso, pero llega un momento que se ejecutan los juicios de Dios. Se ejecutan los juicios de Dios. Y los juicios vinieron sobre este pueblo. Sobre este pueblo, en Lamentaciones vemos la severidad del juicio de Dios. El libro de Lamentaciones, que está justamente detrás de Jeremías, en las páginas de ese libro tenemos el amor y el dolor de Dios por el pueblo que Él está castigando. El castigo vino sobre este pueblo. El castigo vino, y aquí nos dice cosas terribles. Él traspasa el dolor, se lo traspasa al corazón de Jeremías. Estas palabras son de Jeremías, pero podemos decir que son palabras de Dios, el lamento de Dios por ejecutar castigos sobre su pueblo, ¿no? Fijaros en el versículo 1 del capítulo 1, cómo ha quedado sola la ciudad populosa. Vino el juicio sobre Jerusalén. La invadieron los caldeos e hicieron estragos en esa ciudad. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Versículo 5. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Así, juicio, hasta el capítulo 4, donde nos dice cosas terribles. En el capítulo 4, fijaros, versículo 2, los hijos de Sión preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas como son tenidas por vasijas de barro, la obra de manos del alfarero. Dice, la lengua del niño se pegó a su paladar. Esto es muy fuerte, por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma. Sus nobles, el pecado de Sodoma era grande, ya lo vimos, Dice, sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche. Y dice el versículo 8, oscuros más que la negrura de su aspecto,
no los conocen por las calles, por el hambre, ¿eh? Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Y fijaros qué fuerte es esto que dice. Versículo 10. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Versículo 12. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitaban el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entraría por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes quienes derramaron en medio de ella sangre de los justos. O sea, estaba llena de violencia, más o menos como Sodoma, ¿no? Una ciudad que imperaba la violencia, imperaba el crimen, la injusticia, todo tipo de maldad, ¿no? Y Dios finalmente ejecutó el juicio. Dios lo advirtió, el pueblo echó las palabras de Dios a su espalda, el mundo vive confiado, vive muy reposado, pero los juicios de Dios van a venir. Dios siempre ha advertido del juicio. No debe de pillarnos por sorpresa que se ejecuten. Dios, el lamento este es el lamento del corazón de Dios. Cuando Dios le dice a Satanás, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Es que se está lamentando de que el mismo Satanás cayera, de que el mismo Satanás eligiera desviarse de Dios y tuvieran que caer los juicios sobre él. Por eso Ezequiel le dice a Dios, levanta endechas sobre el rey de Tiro. El rey de Tiro era un tipo de Satanás. Si veis lo que se dice a partir del capítulo 18 y versículo 10, os dais cuenta de que esas palabras no pueden salir de la boca de Dios para un ser mortal. Está hablando de Satanás, de cuando cayó, porque Satanás era un querubín. Fijaros lo que dice en el capítulo 18 de Ezequiel. Está hablándole a través del rey de Tiro a Satanás cuando cayó. Fijaros lo que dice Ezequiel, capítulo 28. Estas palabras, aunque se dirigen al rey de Tiro, pero van más lejos que el rey de Tiro, porque el rey de Tiro no tiene estas características. Dice, vino la palabra de Jehová, versículo 11, 28:11. Aquí tenemos el lamento de Dios por la misma caída de Satanás. Fijaros, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. El rey de Tiro no estuvo allí, Satanás sí. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y ahora dice, tú, querubín, este era el más alto de los ángeles antes de su caída. Tú, querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Esto no es un mortal, evidentemente. Era el ser angélico más elevado que había en el cielo. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces vemos que Dios ejecuta sus juicios, pero Dios no se complace en esto, ¿eh? Está haciendo un lamento, una endecha. ¿Sabéis lo que es? Una endecha es un dolor profundo de corazón acompañado de golpe de pecho. Entonces aquí hay un lamento de Dios hasta por la misma caída de Satanás. Tuvo que ejecutar su juicio sobre él. No tuvo más remedio que hacerlo. Dios no se complace en el juicio. Dios no quiere la muerte de este mismo profeta, nos lo dice, estuvimos leyendo en Ezequiel 18 con Enrique, ¿os acordáis? Ezequiel 18 le decía que no quería Dios la muerte del impío, que Dios no quería el juicio del impío. Entonces Dios tiene que hacerlo, Dios no tiene más remedio que hacerlo, pero Dios advierte, Dios instruye, Dios se esfuerza constantemente en advertir. Cuando Salomón edificó el templo, Salomón hizo una oración de dedicación del templo, Dios le aparece por segunda vez a Salomón y le dice, mira, he escuchado tu oración, mi nombre va a estar en esa casa, yo voy a escuchar todo lo que tú me has dicho, voy a escuchar la oración, voy a perdonar a mi pueblo cuando venga a mí, voy a hacerlo, pero si me dais la espalda, si os vais, que sepáis que la casa la voy a quitar de mi presencia, lo voy a tirar, todos se van a burlar de vosotros. Dios siempre advierte del juicio, siempre, absolutamente siempre. ¿Qué quiere esto decir? Que
que el cristiano si peca o tal viene... No, nosotros gracias a Dios hemos sido librados del juicio. No hay ninguna condenación para aquellos que nos hemos guarecido bajo la sangre de Cristo, porque esa sangre fue derramada en juicio por nosotros. Nosotros no es que no vayamos a pecar, pero sí tenemos que siempre buscar el camino de la restauración por medio de la confesión y del arrepentimiento. Entonces siempre tenemos esa oportunidad. No quiere decir que Dios está ahí con el látigo. Esa es una imagen que tienen los moralistas, los amigos de Job que vinieron, le dijeron, Dios te está juzgando, se equivocaron. Ahí no era juicio de Dios, ahí era gracia de Dios, ahí era Dios queriendo demostrarle a Satanás que aunque a Job le hiciera lo que le hiciera, su fe iba a permanecer. Estos legalistas llegaron y dijeron, esto es juicio de Dios, eres un hipócrita, estás pecando. Esa no es la idea de Dios, esa es una idea fatal de Dios, esa es una idea de un Dios mezquino. Dios no es un Dios mezquino. Dios, cuando presentamos a Dios, no presentamos el juicio, presentamos la bondad, pero tenemos que presentar también el juicio. Dios se complace en la bondad y en la misericordia. Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, que guarda misericordia a millares. Pero dice, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo puede ser eso? La respuesta es que Cristo ha sufrido por nosotros. Dios puede ahora justificarnos y todos los que nos acercamos a Él tenemos abundancia de gracia y misericordia. Pero aquellos que rechazan a Dios, aquellos que rechazan persistentemente a Dios, aquellos que dan la espalda a Dios, estas personas están bajo la ira de Dios, el juicio de Dios pende sobre ellos. Jesús habló mucho de juicio, Jesús mostró misericordia, nadie como Él, no devolvió nunca mal a nadie, no hizo mal a nadie, no devolvió maldición por maldición, nunca amenazó, no salió engaño en su boca. Sin embargo, a la vez de ese amor inmenso de Dios, Él habló mucho de juicio. Él habló de juicio para aquellas ciudades que tenía allí delante, que estaban rechazándolo y que le estaban dando la espalda. Él dijo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Ay de ti, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habrían permanecido hasta hoy. Por tanto, en el día del juicio, habló del día del juicio mucho, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para vosotras. Él habló y él dijo de juicio del infierno, que mejor nos es entrar en la vida sin uno de nuestros miembros que con todos los miembros ser arrojado al infierno. Él habló del lago de fuego, del fuego que nunca se apaga, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Él habló del juicio mucho, él habló del infierno. Si no fuera porque él lo dijo, no nos creeríamos estas cosas, pero lo dijo él, lo dijo el verdadero, lo dijo la verdad, lo dijo el único que podía hablar de esto porque lo conoce. Él no quería, pero él dijo, no queréis venir a mí para que tengáis vida, me estáis rechazando, pues que sepáis que en ese día los cabritos serán lanzados y serán expulsados, que en ese día muchos me dirán, Señor, ábrenos, y él dirá, no os conozco, apartaos de mí al fuego eterno. Él habló del juicio constantemente, él habló de aquellos que serían lanzados fuera y echados fuera, y es el juicio de Dios. El juicio de Dios viene y el juicio de Dios cayó en estas ciudades. El juicio de Dios está cayendo sobre un mundo impío con misericordia, pero a la vez va a caer el juicio severo de Dios, que es el infierno eterno. El juicio de Dios está ahí y a lo mejor no nos gusta porque es algo que va contra nuestra bondad natural y todas estas cosas, pero la palabra de Dios está ahí y la palabra de Dios lo dice, y tenemos que pensar y saber en el juicio que van a caer aquellas personas que rechacen a Cristo, que den la espalda a Cristo, que no vengan al arrepentimiento. Perecerán sin más. La ejecución de esos juicios de Dios la tenemos en Apocalipsis. En Apocalipsis vemos cómo van viniendo en oleadas esos juicios de Dios. Juicios que no se ejecutan de golpe, al contrario, lo primero que sale es un caballo blanco. Lo primero que sale cuando se abren los sellos de aquel libro es un caballo blanco. No viene guerra, no viene nada, viene una paz ficticia. Es una paz ficticia.
muchas personas cuando vean aquello se volverán a Dios, pero la gran mayoría ante estos juicios, dice, con todo eso no se volvían a Dios, blasfemaban contra Dios, rechazaban a Dios, seguían en su hechicería, en sus hurtos, en sus homicidios, en sus pecados, una y otra vez, rechazan a Cristo, el mundo rechaza a Cristo, no quiere venir a Cristo. Entonces viene primero un caballo blanco con una paz aparente, porque la Biblia nos lo dice, cuando digan paz y seguridad, entonces después vendrá la destrucción. Entonces muchas personas que han tenido conocimiento de la palabra, que han escuchado esto, dirán, esto es mentira, esto es falso, esta paz es paz sin Dios, la paz sin Dios es falsa, la paz sin Dios es perecedera, la paz sin Dios es que detrás viene el desorden, el juicio y todo lo que conlleva un mundo que rechaza a su creador, ¿no? Pero la misericordia de Dios está ahí, porque la misericordia de Dios es paciente, la misericordia de Dios está ahí, él espera, Él no quiere. Dice, fijaros lo que dice Pedro. Fijaros lo que dice Pedro. Cita a Pablo, Pedro cita a Pablo, aquí en segunda de Pedro. Pero fijaros lo que dice. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Oye, bien, estamos terminando la reunión, ahora te lo llevo. Sí, ahora estamos terminando la reunión, ahora te lo llevo. ¿Sí? ¿Me oyes? Estamos en casa de Antonio, estamos terminando la reunión, ahora después te lo llevo. Estamos terminando la reunión, ahora después te lo llevo. Te lo llevo enseguida. Ya vamos. Lo sabía, pero no me acordaba. Perdóname. Mira, segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Fijaros cómo cita aquí. Está hablando de los juicios de Dios. A partir del versículo 10. Bueno, pero vamos a verlo aquí, porque algunos se burlaban, dice, de la segunda venida de Cristo, ¿no? Y en el versículo 4, a partir del versículo 4, dicen algunos, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Dice, esto ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual vino un juicio, que fue el diluvio, dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado el agua. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y ahora dice, que este es el versículo que quería, no vamos a seguir en el capítulo, pero mirad lo que dice. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y luego nos vuelve a decir en el versículo 15, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito. O sea, Dios que quiere que ninguno perezca. El juicio va a venir. Lo está diciendo en los versículos antes del 7 y luego a partir del 10 lo vuelve a decir, los juicios de Dios. Dice que los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra, eso es el versículo 10, y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros vivir en santa y piadosa manera de vivir? Van a ser quemadas, va a ser un juicio similar al de Sodoma y Gomorra, va a ser muy parecido. Lo que pasa es que Dios está esperando que las personas se vuelvan a Él, está esperando que las personas presten atención a su palabra. Las personas la desprecian, las personas la rechazan y bueno, y quiero terminar con esto. Fijaros lo que os digo. Esto se lo oí decir a Paul Washer una vez
Y quiero terminar con esto. Ya otro día seguimos. Es que tengo que terminar, lo siento. Pero quiero terminar con esto. Mira, vamos a suponer que estás en peligro de muerte. Te van a matar. Te van a matar y mi hijo se mete por medio, te salva a ti la vida y perece mi hijo. Tú te llega, bueno, esto se divulga por toda la ciudad, por todo el país, y tú sales a dar una rueda de prensa, te preguntan cómo ha sido aquello y tal, y tú dices, pues nada, empiezas a hablar del tema, que te iban a matar, que no sé qué, que no sé cuánto, que esto, que lo otro, que tal, y terminas de hablar. No dices nada de mi hijo, ni das las gracias, ni lo reconoces, ni nada de nada. A mis ojos, eres culpable. No, ni eres agradecido, ni has tenido lo más mínimo, mi hijo que te ha salvado la vida, y no has tenido el más mínimo reconocimiento. Para mí eres culpable. Culpable porque no eres agradecido, porque eres malo, porque no has sido capaz de tener una mención y de acordarte de mi hijo. Mi hijo te ha salvado, ha muerto por ti. Entonces esto es un poco lo que está haciendo el mundo con Cristo. Cristo se ha puesto ahí entre nosotros y Dios, ha sufrido el juicio de Dios, ha sufrido el castigo de Dios, y la mayoría de las personas viven dándole la espalda. Como dice, no le glorificaron ni le dieron gracias. Dice Romano, que no le glorificaron ni le dieron gracias, ni tan siquiera han sido para decir gracias. No, ni lo reconocen, viven sus vidas como si no existiera, como si no hubiera hecho nada, como si no hubiera venido, como si no hubiera... Y entonces estas personas son culpables delante de Dios. Lo dice Romano 1. Romano 1 dice que son culpables delante de Dios. Lo dice claramente. Son culpables. Estas personas son culpables. La ira de Dios, versículo 18, Romano 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Y aquí sigue hablando del resultado de despreciar a Dios. Dios no quieren a Dios, no quieren glorificarlo, no quieren darle gracias, no quieren reconocer a su Hijo. Pues bien, Dios lo entrega, muy bien, seguid vuestro camino, pero que sepáis lo que hay al final del camino. Al final del camino es juicio. Al final del camino es juicio. Que lo sepáis. Si no quieren atenderlo, pues que no lo atiendan. Yo no puedo hacer más por alguien que dar mi vida. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Lo más que yo puedo hacer por una persona, y más por una persona que es enemiga, que está en hostilidad hacia mí, encima doy mi vida y me desprecia, pues tendrá esto. Dios lo entregará a que sigan pecando, y como en el reino de Dios no puede haber pecado, serán excluidos de la presencia de Dios, porque ellos aman el pecado, y serán excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. No han elegido la gloria de Dios, de alguna forma tienen lo que quieren. Quieren seguir pecando, les gusta el pecado. Y en el cielo no se puede pecar, ni van a estar los que aman el pecado. Nosotros los cristianos pecamos, pero no amamos el pecado. Pecamos con dolor de corazón y nos arrepentimos. Pero hay personas que sí, que aman el pecado, les gusta el pecado y quieren seguir pecando. Entonces, como en el cielo no va a haber pecado, no va a entrar nada inmundo, ni que hace abominación ni mentira, pues Dios les tiene que decir, pues si es que no me queréis, pues tendréis que ir a un sitio donde se siga pecando.
y estarán toda la eternidad pecando, maldiciendo a Dios, enojados con Dios, enojados con todo, y seguirán pecando por toda la eternidad, porque es lo que quieren, y Dios les da lo que quieren, Dios les da lo que quieren, Dios los entrega. Es como si Dios lo está sujetando, el puente del que habla Jonathan Edwards en esa predicación gloriosa. Dice que Dios los está sujetando, pero que hay un momento que ellos tiran tanto y dicen, es que no te quiero, es que no quiero, es que quiero seguir pecando, es que amo el pecado, es que amo la maldad, es que amo lo que hacer lo que me da la gana y lo que quiero, y no te quiero ni tu palabra, ni te quiero a ti. Y entonces Dios dice, pues bien, ahí va, hasta el fondo. Disfruta toda la eternidad del pecado. Disfruta